Chan en línea. ¿Cómo está, doctora Chan? Buenos días, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se incluyen estos nuevos elementos, se pueden incluir estos elementos para este pedido de impedimento de salida del país para Nadine Heredia y otros implicados? Bueno, sí, porque siempre los pedidos de impedimento de salida, los pedidos de prisión preventiva siempre son variables en función a la situación y los nuevos elementos que vayan surgiendo en cada caso, ¿no? Entonces sí se pueden tomar en cuenta. Y seguimos ante una figura que por la etapa de la investigación no se puede pedir prisión preventiva porque nos preguntamos, y Manuel lo está preguntando también, estamos criticando de alguna forma el hecho de por qué no pedirle prisión preventiva para Nadine Heredia al conocerse estos nuevos elementos. Y eso sí es algo bastante curioso. Entiendo que es porque el fiscal, porque quien hace este pedido es el fiscal, Sí. no está observando que exista algún tipo de riesgo de fuga o de obstaculización del proceso, lo que es curioso en tanto ya pues ahora se ha aprobado por fin la acusación, ¿no es cierto?, hace unos 2 días, y ya se han fijado 4 fechas de audiencias para el juicio oral, ¿no? Entonces, bueno, el fiscal Juárez no ha pedido más que el impedimento de salida, bueno, no ha pedido la prisión preventiva, pero por supuesto que podría hacerlo. Ahora, recordemos también que el juicio estaría empezando recién ahora en enero, con lo cual podría ocurrir que más adelante, si él nota que existe un riesgo de fuga, ¿no es cierto?, porque ya se acerca una sentencia condenatoria o un pronunciamiento judicial que va a ser favorable para él y que va a implicar una sanción de cárcel efectiva, él podría pedir también la prisión preventiva. Pero si está pidiendo impedimento de salida del país es porque él prevé un riesgo de fuga. Sí, es curioso, solamente que tal vez, y es curioso también en la medida en que si nos damos cuenta y analizamos los casos en global, ¿no?, otros homólogos, como es el caso del fiscal José Domingo Pérez, en el caso Keiko, ni bien se han dado a conocer algunos elementos adicionales, y él automáticamente ha vuelto a pedir prisión preventiva, ¿no? Así es. Pero bueno, es curioso porque lamentablemente pues, el Ministerio Público no está trabajando con el mismo criterio, ¿no? Ha utilizado usted una palabra que puede explicar mejor. Nosotros le hemos llamado papelón, pero por supuesto lo de curioso suena un poco mejor para explicar en función de los otros casos. Pero, doctora Romechan, ahora que pasa el tema a juicio oral, entiendo que se va a empezar a discutir el tema de fondo. Y como se trata de un asunto de aporte de campaña, que además se parece al tema de Keiko y se parece a todos los demás temas, al tema de la señora Villarán y a otros más, entiendo que en esta etapa es donde vamos a dilucidar y donde se va a debatir si, por ejemplo, el asunto de aporte de campaña ilegal puede derivarse, como es la interpretación hasta ahora del Ministerio Público, terminarse en un tema de lavado de activos por conversión, según lo que están interpretando los fiscales. Es en esta etapa donde me imagino ambas partes, es decir, el Ministerio Público y la defensa, tendrán que debatir si esto corresponde o no, y el Poder Judicial, en algún momento, luego del juicio oral, determinar si es válida o no válida la teoría fiscal, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Porque este caso, de alguna manera, en tanto es también de lavado de activos, va a ir marcando el derrotero, el precedente, que probablemente va a tener por judicial en los demás casos, ¿no? Por ser el más antiguo, ¿no? Por ser el que primero está empezando. Porque aquí también se está debatiendo si el tema de los aportes que se habrían recibido son o no son, o pueden o no constituir un delito de lavado de activos, es decir, pueden sustentar, ¿no es cierto?, un aporte ilegal, o mejor dicho, un origen ilegal, que puede haber servido de fuente para poder lavar el dinero. Ahora, siempre hay matices, ¿no? No es exactamente igual, porque aquí hablamos también de aportes que habrían provenido de Venezuela para la campaña del 2006 y que, recordemos, la defensa de Humala Heredia, ¿no?, pidió que se desestimara respecto a la acusación, pero que el juez no ha desestimado. Con lo cual, esa sí es una situación un tanto distinta a la que... Y además hay un añadido que agrava caso Nadine. Desde la interpretación y la investigación fiscal siempre, porque por supuesto todo lo que decimos es teoría y en muchos casos versiones y algunas cosas también corroboraciones en el trabajo del Ministerio Público. Pero según el Ministerio Público, en el caso Ollanta, en el caso Nadine, digamos, la concreción del asunto de la conversión y del lavado de activos termina por demostrarse, según su teoría, en la adquisición de bienes que se hace desde la pareja, es decir, Ollanta y Nadine, y además desde las personas cercanas. Estamos hablando, por supuesto, de la mamá y del hermano. Pero hay un añadido adicional, valga la redundancia, que tiene que ver con los 17 millones encontrados en la cuenta de Ilan Heredia, que en condición, y que por supuesto marca una diferencia porque no solamente era en la práctica el tesorero, sino que guarda relación directa familiar con la investigada Nadine Heredia. Es decir, si quisiéramos, más allá del debate de fondo que se va a tener que dar,
habría como más elementos para determinar que el dinero ingresado como aporte, aparentemente ilegal o irregular de campaña, terminó utilizándose en la parte final, por ejemplo, para adquisición de bienes, lo cual le daría como más sustento al Ministerio Público. Así es, ¿no? O sea, es una situación un tanto distinta. Lo que pasa es que ellos pues siempre han tenido un caso un poco más claro, ¿no? Porque hablamos, como ustedes lo mencionan, de compra de inmuebles, de dinero en efectivo en cuenta que finalmente llegó a ser, por así decirlo, transparentado el ordenamiento económico, ¿no? A través de cuentas, a través de por ejemplo, la amiga también, Rocío Calderón, ¿no es cierto? Y una serie de elementos que agravan esa situación. Sin embargo, sí va a ser de todas maneras un derrotero a tomar en cuenta porque va a marcar la posibilidad de que se establezca la ilicitud de un fondo que luego genera el lavado de dinero y, por tanto, ciertas premisas para la interpretación de los otros casos futuros. Pero sí es verdad que acá hay ciertos matices, ¿no? Es decir, podría el Poder Judicial señalar, en el caso Nadine, aporte de campaña no puede, ilegal, irregular, ilícito, lo que fuera, o sea, no el origen del fondo, sino el concepto del aporte, considerado ilegal o irregular, como falta administrativa, como falta penal, no constituye lavado de activos. Eso, por ejemplo, podría terminar siendo una especie de efecto dominó en todos los procesos, ¿no? Así es, sobre todo porque aquí pues ellos han insistido mucho en la defensa respecto al tema de que lo que proviene de Venezuela, que es un aporte para la campaña, ¿no? Que ahí viene la similitud, no debería ser tomado en cuenta para el tema del juicio. De momento el magistrado lo ha desestimado, el juez lo ha desestimado, pero ahora vamos a ver qué pasa en el juicio ya a nivel de la sala, porque recordemos también que ya ahora la participación del juez Richard Concepción Carguancho ya llegó a su fin. Ya acabó. Y ya el juez de investigación preparatoria. ¿Qué plazo le da, doctora, normalmente conociendo la experiencia y la dinámica del Poder Judicial, siendo usted una destacada abogada penalista? ¿Cómo me dicen qué es lo que viene? ¿Qué plazo le da al juicio oral? Yo creo que va a depender mucho de lo que se actúe ahora en la primera y segunda audiencia, sobre todo, ¿no? El 10 de enero, que es la primera audiencia, las partes van a presentar o se van a exponer y admitir a trámite todos los elementos de prueba. Entonces ahí vamos a poder tener una idea de cuántas son las cosas que se van a tener que actuar, qué es lo que se va a poder hacer para ver cuánto es lo que esto va a durar. ¿No? De momento, pues ya hay 4 audiencias, 10, 15, 16 y 20, ¿no? Y esperemos, pues, que en unos 3 o 4 meses, tomando en cuenta que este es un caso emblemático, ya podamos tener un pronunciamiento sobre el fondo. A no ser que la sala discrepe, ¿no? Y diga que no, acá hay cosas incompletas y que... Muy bien. Muchísimas gracias a la doctora Romy Chan. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos.